Cuando te conocí en la Universidad de los Andes, en tu clase de, ¿cómo se llamaba? Contratos Contratos financieros. mercantiles y financieros. Contratos mercantiles y financieros. Fue la primera vez que yo sentí que el derecho podía ser cool, que podía ser divertido. Em, ¿Para vos ha sido divertido el derecho? Para mí ha sido la mayoría del tiempo divertido. Te Ok, diría que pues uno no puede hablar del derecho de forma genérica porque el derecho tiene muchas formas de ser ejercido sí, y muchas áreas de práctica, muchas disciplinas. Pero si nos enfocáramos en lo que yo hago, que es derecho transaccional, digamos, fusiones, adquisiciones, financiaciones, sí. yo te diría que yo me he divertido mucho, pero no siempre ha sido divertido. O sea, de alguna manera tiene etapas que no necesariamente coinciden con las iniciales, que son muy duras y que ya después uno empieza a tener equipo y con eso apoyarse más, sino que depende posiblemente del momento vital en que estés. Eso es una práctica que consume muchas horas de trabajo Mm, y entonces cuando yo tengo 3 hijos, cuando tienes unos hijos recién nacidos, pues es difícil conciliar. claro. Entonces ahí deja de ser tan divertido. Mm, Pero te diría que lo normal es que ha sido muy divertido. Yo me levanto feliz, yo me acuesto feliz. Creo que a mi equipo le pasa lo mismo y nos divertimos. Yo creo que algo en donde se dedican tantas horas, si no estás contento y no amas lo que haces, es muy complicado mm. que lo hagas bien y que sea sostenible en el tiempo. ¿Cómo lleg- Entonces no me atrevería a llamarlo cool, pero Sí. sí te diría que me he divertido. ¿Cómo llegaste al derecho? Mi papá es abogado, mi hermano es abogado. Desde muy niño, pues tenía amigos que querían ser astronautas, futbolistas. Mis hijos, por ejemplo, uno quiere ser director de cine, uno que tiene 11 años quiere ser director de cine, el otro quiere ser arquero profesional en el Barça. Arquero. Sí, 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 es un muy buen arquero. Pucha. ¿Y por qué Mateo quieres? todavía no me ha dicho que es porque se tiene 2 años, pero en mi época, pues todos querían ser algo equivalente y yo no. Yo desde el principio dije que quería ser abogado. Sí. Entonces, de alguna manera, encontré muy rápido la vocación. eh, pues cuando te digo desde los 8 años, 9 años, yo ya decía que iba a ser abogado. Ay, madre. Ya después cuando entré a la universidad, de alguna manera moldeé el tipo de abogado que quería ser, porque no tenía ni idea que era ser abogado, Sí, pese a que lo había visto en casa. claro. Ujú. Y empezaste en los Andes. Empecé en los Andes, mi papá es javeriano, y yo apliqué a 3 universidades, incluyendo claramente la javeriana. Y cuando pasé en la Javeriana y finalmente opté por los Andes, mi papá me pidió el favor de escribir todo un memorial de disculpas de por qué no aceptaba la plaza. Estaba Exactamente, y me avergonzado. acompañó a que lo dejara porque no me creía que yo lo iba a dejar. Porque definitivamente él es pues, de colegio jesuita, de universidad jesuita, para él, Sí. de alguna manera eso era importante y verme ir a una universidad que en su momento para él era poco dogmática y se estaba estrenando, Mm, a ti no te alcanzó a tocar, pero se estaba estrenando el PBL, el Problem Based Learning, que eso venía de la Universidad de Maastricht en Holanda, y cuando mi papá veía el pensum, decía, ¿esto qué es? mm. Argumentaciones, hermenéuticas, ¿y dónde están sucesiones? No, no vemos sucesiones. ¿Y de derecho romano ven solo un semestre? Sí, de derecho romano ven solo un semestre. ¿Y dónde está? O sea, básicamente había muchas materias, pues, de naturaleza dogmática que no se veían Sí. y para él fue tremendamente sorpresivo, pero para mí fue lo mejor que me pudo haber dado la universidad. O sea, un cambio de esquema total. Fuimos la primera generación, los que entramos en los Andes en el primer semestre del 98, fuimos la primera generación con este módulo muy activo de aprendizaje y donde se salía bastante de los esquemas tradicionales. Pero fue en la Unos años después primera. me costó, ahora te voy a contar la historia porque unos años después me costó, cuando homologué el título en España, Ok, ya dejó de ser tan chévere el tema del PBL por todos los exámenes que me tocó hacer de homologación. claro. Pero, ¿cómo así? ¿Fuiste la primera generación de abogados de los Andes o del No, nuevo no, del pensum de nuevo pensum del abogados? PBL. Ah, ya. O sea, básicamente el 97, los que eran código 97.2 fueron los últimos que tuvieron un sistema distinto al PBL y en el 98.1 comienza el sistema de PBL. En su momento el Mm, decano era Manuel José Cepeda. ya. Hay una percepción que tienen muchos abogados de otras universidades, Ujú, sobre todo las más tradicionales, y es que en los Andes no se estudia derecho, ujú. sino algo más similar a la sociología. Sí, sí, sí. Yo te diría que se equivocan porque Ángel Osorio, en un libro que te recomiendo mucho que es El alma de la toga, dice que
ser abogado y ser licenciado en Derecho es distinto. Ser Ok. abogado es mucho más que ser licenciado en Derecho. Entonces, que haya algún tipo de debate sobre que la licenciatura en Derecho tiene más contenidos dogmáticos Ok. que otro programa, podemos dar ese debate. Y yo creo que en mi época ha cambiado mucho. En mi época perdíamos ese debate, porque claramente el contenido tradicional de otras universidades Mm, era mucho más completo, te diría yo, y nosotros, por su parte, nos enfocamos en habilidades blandas, en conocimiento más integral, en ver otro tipo de disciplinas. sí. Pero te diría que eso no es lo mismo decir que en un lado sí son abogados y en otro lado no son abogados, justamente porque te digo que ser abogado se necesita una serie de habilidades que van mucho más allá de tener un diploma de licenciado en Derecho. Mm, Cuando yo veo a los abogados uniandinos de generaciones recientes, y pues yo sigo dando clases, así como te di clase a ti hace poco más de 10 años, yo básicamente he seguido con esa asignatura, los veo con unos contenidos súper profundos, pero además con lo que nos han venido enseñando desde hace 20 años que se cambió el programa, de tener unas habilidades de persuasión, de argumentación mm, bastante potentes. Es verdad que nosotros nos fuimos cuando yo entro en el 1998 de 0 a 100 claro. y después se dieron cuenta que lo conveniente posiblemente era bajarle un poquito el acelerador Mm, y hacer algo, digamos, no intermedio, pero que sí lograra dar contenidos tradicionales y al mismo tiempo no perder esa esencia del abogado que resuelve problemas, el abogado que sabe negociar, el abogado que sabe persuadir, argumentar, el abogado que sabe de economía, el abogado que sabe de sociología. mm, Entonces, yo te diría que es un tema en donde a lo que tú has oído, que eventualmente se dice, es totalmente falaz. Y la facultad en particular y sus decanos, y en particular sus últimas dos decanas, han hecho un ejercicio muy importante de saber modular, no perder esa esencia que empezó sí. en el 98, pero al mismo tiempo tener que responder a unos contenidos mínimos Mm. que no lleven a ese equívoco que tú estabas mencionando. ¿Cuál era como esa tesis con la que empezaron en el 98? Más o menos, aquí vamos a formar una gente que sepa pensar y entonces, por lo tanto, no hace falta Ujú. que sepan a profundidad cada rama del derecho, sino que lo van a resolver, they'll Claro. figure it Yo out. creo que en su momento lo que hizo Manuel José Cepeda, que es una persona que además era joven en ese momento y venía de ser un líder en la constituyente y de estar muy involucrado en asuntos constitucionales y de políticas públicas, es, hombre, el abogado no tiene que ser el que recite un código. Claramente tiene que saber de derecho, básicamente la parte de conocimiento es fundamental, Mm, pero formemos abogados que sean capaces de resolver problemas. Y las clases, y ya se había hecho desde la época de Eduardo Herbes Correa y de Ciro Angarita, mecanismos muy socráticos de reconocer que no se sabe y que hay que investigar mm, para poder saber y resolver un problema, eh, a algo todavía más vanguardista, y es veamos cada aspecto propio del programa desde una perspectiva de aproximarse a problemas para resolver problemas. mm, Entonces, el identificar problemas jurídicos, hacer lluvias de ideas, plantear soluciones, debatir soluciones bajo el concepto de que no hay una solución única, sino que puede haber varias. mm, Y esto no es un tema solo de los abogados. Cuando uno mira a los consultores, los McKinsey y los BCGs y los Bains, todos son mecanismos de problem solving, de solución de problemas. mm, Entonces, yo ahora como papá y ya hace unos años como profesor, veo que el tener las habilidades de poder tomar una situación, entenderla como un problema y solucionarla o dar soluciones sí, para ello es tremendamente valioso. sí, Entonces, si te entrenan durante 5 años bajo un esquema de esos sí. y al mismo tiempo te dan contenidos, esto no puede ser distinto, definitivamente, en mi opinión, te está haciendo un verdadero abogado integral. ¿Qué Mm, pasó en mi época? De mi generación, los que ejercemos el derecho no somos muchos. O mm, sea, tenemos políticos, tenemos académicos de otras disciplinas como literatura, tenemos periodistas, sí. tenemos líderes en ONGs.
tenemos emprendedores, incluso un gran amigo que está montando una fintech bastante exitosa. Entonces, finalmente hubo, digamos, ese 0 a 100 que te decía ahora, Sí. fue tan impetuoso que nos llevó a muchos a plantearnos si queríamos ejercer o no, porque nos mostraron nos dieron una serie de habilidades que nos permitían ejercer otras profesiones. Sí. No fuimos muchos, no tengo el porcentaje, pero atreviéndome a 10.000 pies de altura a decirlo, no somos más de un 15% los que estamos dedicados a ejercer la profesión. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Hoy yo fui parte del consejo académico de la facultad hace un par de años y las estadísticas muestran que hoy hay muchos más abogados dedicados al ejercicio, como jueces, como abogados practicantes, como abogados internos en compañías, como profesores universitarios en disciplinas jurídicas. Entonces ya y yo creo que eso también respondió a esa modulación de la que hablábamos ahora. Sí. Pero sí, ese es un poco... Esa filosofía de enfocarse en los problemas, yo la encuentro supremamente útil en general, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba empezando este podcast, yo he tenido como un gran mentor y una de las primeras cosas que me dijo es, ¿cuál es el problema que resuelve ese podcast? No empezando este atemporal, sino el otro 13%. ¿Cuál es el problema que resuelve ese podcast y a quién se lo resuelve? Que fue como la primera vez que yo entendí, ok, como que los emprendedores en realidad no son como los que uno se imagina que tienen esta gran idea de que van a hacer esta cosa, sino que están más empezando desde el final, ¿no? Claro. Desde el problema final, desde el cliente y trabajando hacia atrás. Nunca lo había conectado con mi educación, porque yo tengo críticas severas de mi educación y las voy a empezar acá. Básicamente, este es un podcast para desahogar mis críticas de la educación. Haces bien, porque además yo creo que la evolución que tuvo este tipo de educación surgió de críticas, y de críticas del mercado laboral, críticas de otras universidades, críticas de alguna manera de los propios estudiantes que estaban pagando una matrícula carísimo. No se te olvide que yo entro en el 98 en medio de una crisis tremenda, donde la gran mayoría nos tocó con las uñas y bajo las piedras sacar plata para pagar la matrícula, para que de pronto te estén dando una clase de proporción áurea, para que te estén dando una clase que no tiene nada que ver con el derecho, que en teoría te querías que te lo inyectaran por todas partes. Entonces, de alguna manera eso hace que haya sido también críticas derivadas de los propios estudiantes. Yo creo que la crítica constructiva, ¿no? La crítica que busca destruir, es una crítica bienvenida en los procesos académicos, y que tú las tengas maravilloso. Y retomando lo que tú dices, yo no tengo un rol solo de abogado, ni de papá, que ya hablé de mis 3 hijos, ni de esposo, sino también estoy en juntas directivas. Normalmente juntas directivas de entidades sin ánimo de lucro. Estoy en la fundación, en la Shayo, en la clínica Shayo, como miembro de junta. Estoy en una fundación que se llama Granitos de Paz, que apoyamos a comunidades en estado de necesidad en Cartagena. O también estoy de emprendedor. Aquí no te voy a hacer publicidad, sino que pues, no, hágala, por favor, en causa curiosidad. Fundamos con unos amigos unas aguas gasificadas, y ya estamos codificados en varias partes, compitiéndole duro a aguas tipo San Pellegrino, porque nos estamos posicionando en un tema bastante prime. Pero diga cómo se llama. Se llaman Summit. Y ya estamos en Summit. Restaurante SOMMT. Y ya estamos en varias grandes superficies, supermercados, clubes. Y esto empezamos de cero con otros 2 amigos. Y la verdad que me ha servido mucho también esas bases de resolver problemas. Hombre, es que emprender sí que tiene problemas. Y esto fue empezar de cero. Ya recibimos la primera ronda de inversión. El tema ya está cogiendo bastante fuerza. Qué berraquera. Pero tú no eres el primero y no vas a ser el último en el que en un ejercicio de análisis termina descubriendo que su formación jurídica le sirvió para muchas cosas distintas al ejercicio de la profesión de abogado. Sí. Es que no sé por dónde cogerlo, porque dejaste muchos temas abiertos. Que no se me olvide que volvamos al tema del emprendimiento ahorita. Sí. Pero antes que eso, y para seguir con mi desahogue de mis críticas, una de las cosas que me llamó la atención de tu clase fue que tal vez por primera vez un profesor mío en Derecho recomendó una lectura que no fuera de Derecho. Por primera vez. Y eso fue una clase tal vez en 7º semestre o algo así. Y recomendaste seguramente más, pero yo anoté 2 libros
uno de los cuales tuvo mucha influencia en mí, curiosamente, que me parece rarísimo. Yo como que si yo fuera profesor, bueno, de pronto con estas cosas, como que uno menciona una cosa muy a la ligera que tiene un impacto tan desproporcionado en la vida de alguien que es como, hay algo equivocado en las ecuaciones fundamentales de cómo funciona el mundo. ¿Cómo es posible que uno haga una cosa pequeña y tenga mucho impacto en la vida de otra persona? Recomendaste uno que se llama Barbarians at the Gate, Sí. que tiene mucha... obviamente es una toma hostil de una empresa en Estados Unidos y por lo tanto tiene mucha relevancia para el derecho. Ajá. Pero recomendaste otro que es Outliers, de Sí, Malcolm Gladwell, sí. que por supuesto tiene un capítulo que era el que Ajá. te referías de unos judíos abogados de firma Sí. que terminaron siendo los Ajá. duros cuando empezaron como en un contexto poco Sí. atractivo. Ajá. Pero que en general no es un libro que tenga que ver con derecho. No. Tiene el ejemplo de, estabas mencionando a Sky and Arps, pero yo creo que las lecciones que deja ese libro lo publicaron por allá en el 2008, se mantienen muy vigentes. Yo te diría que hay una que es la que más trillan y tal vez termina hablándose, se 10.000 terminó horas. volviendo un punto que es el tema de las 10.000 horas. Entonces, pues básicamente, pero yo creo que en el fondo lo que están diciendo es, hombre, si usted quiere ser exitoso en algo, le tiene que dedicar horas. Sí. Y él da esa regla un poquito traída de ninguna parte de, las 10.000 horas, Sí. pero yo creo que el mensaje no son las 10.000 horas. El mensaje es usted necesita, para convertirse en alguien exitoso en una disciplina, practicarla de una forma intensa. Pero lo que yo sí en desacuerdo, como la gente busca hablar de Gladwell en Outliers, es que no miran su complemento. Y es que hay otro capítulo muy importante de ese libro en donde habla de pon amor a las cosas que haces. Porque es que si tú le pones amor a las cosas que haces, lo de las 10.000 horas es una maravilla. Yo soy de formación agustina y San Agustín tiene una frase muy parecida, que es pon amor a las cosas que haces y las cosas tendrán sentido, quítales el amor y se tornarán vacías. Donde básicamente cuando uno genuinamente se levanta amando lo que hace y se acuesta amando lo que hace, las 10.000 horas son una consecuencia, no son un objetivo. Entonces es un poco como yo leí siempre Gladwell con esos dos, pero tiene cosas interesantísimas. Hay una que tiene relación con Colombia. La del avión de Bianca. Exactamente. Fantástica. Con el tema de la cultura. Y es, conoce tu cultura. Y conocer tu cultura es para lo bueno y para lo malo. Y muestra cómo en el tema del accidente del avión de Bianca, que se cae en Nueva York, ese choque de culturas entre el controlador aéreo de JFK, que es lo más cercano a un Bulldog, y el piloto y el copiloto de Avianca, se generó un choque cultural donde no fueron asertivos el piloto y el copiloto al decir que se estaban quedando sin combustible durante el tiempo que les estaban dando de espera. Y de alguna manera, yo creo que no estoy exagerando la expresión porque es muy parecido a lo que decía Gladwell, hay culturas que tienen un sistema de servilismo en donde no son capaces de mirar a los ojos y decir las cosas de forma asertiva, sobre todo cuando consideran que hay algún nivel de subordinación, que en este caso no lo había. En este caso son dos roles distintos, un controlador aéreo y un piloto. Aquí no hay un tema de subordinación. Pero de alguna manera sí hubo algún nivel de servilismo cultural que generó ese accidente. No, y esto no es un tema latinoamericano ni solo colombiano. Ese mismo libro da otro accidente equivalente en Corea. Y a partir de ahí se cambiaron muchos de los protocolos para que dejaran de ocurrir ese tipo de accidentes. Entonces ese es otro. Y el que tú mencionabas, que es el de Skaden, fue esta firma, que hoy es de las firmas más grandes del mundo, en gran medida ese impulso que le dio Joe Flom cuando dice quiero meterme en el nicho de las tomas de control hostil, relacionado también con el libro que tú hablas de Barbarians at the Gate con KKR y Nabisco. Era un tema que nadie lo hacía. ¿Quién se iba a meter en ese nicho? Se le caían los anillos a los abogados de Wall Street en hacerlo. Y a este grupo no se le cayó. Y no fue solo Skaden. De ese combo también está Watkill Lipton, una de las mejores firmas de abogados del mundo, en donde Martin Lipton se montó en el mismo tren de meterse a asesorar en temas de tomas de control hostil. Pero en cierto sentido lo que decían ahí es, llegaron a ese nicho, básicamente porque lo rechazaron en los otros nichos que era lo más prestigioso, que era taxes, ¿no? Que era claro, o sea, básicamente ahí ellos se meten en un nicho que no estaba bien visto. ¿Vale? Y entonces, y que ha generado pues mucha actividad, mucha jurisprudencia. La gran parte de la jurisprudencia de Delaware en materia corporativa es mecanismos de defensa ante tomas de control hostil. Y entonces, la América corporativa, que era de alguna manera la que
la que generaba ese establecimiento de los administradores, se ve por primera vez atacada por personas que quieren tomar hostilmente una compañía y que difícilmente iban a conseguir abogados de primer nivel en esa época que los apoyara, pues aquí descubrieron básicamente que sí había abogados dispuestos a meterse en la actividad, y básicamente unos abogados se especializaron en defender a la compañía. Martin Lipton se inventó la famosa poison pill, esta píldora venenosa, y hay otros que se encargaron de asesorar a esos hostiles, a esos corporate riders que dice la literatura, y eso ha creado una jurisprudencia tremendamente importante. En Colombia pues estamos viendo nuestros primeros pinos, llamémoslo, de transacciones donde hay hostilidad en la adquisición de compañías listadas, y nosotros en Colombia decidimos seguir el esquema inglés, que es el deber de pasividad, que es distinto al que tomó el derecho americano. Eso tiene una explicación histórica, y es que el derecho societario americano lo escribió sobre todo esa América corporativa de los administradores, mientras que el derecho inglés corporativo lo escribieron sobre todo, digamos, por influencia de los accionistas, de los institucionales, de fondos aseguradoras, donde entonces primó ese deber de pasividad que hoy está en la Directiva Europea de OPAS y que nosotros tomamos en nuestro derecho interno. Entonces, ahí de alguna manera nosotros estamos en Colombia empezando a ver esos primeros tipos de transacciones, en donde por escrito tenemos un deber de neutralidad, de pasividad, pero tenemos una influencia práctica más, llamémosla americana, en donde han primado un análisis distinto sobre medidas de defensa que son después objeto de escrutinio de las Cortes. Sí, tal vez es muy pronto para hablar del caso actual, de los casos actuales. Y ahí yo te diría que no podemos, nosotros Claro. Como firma estamos involucrados. Y en abstracto, ¿cómo? Pero, ¿qué Ujú. quiere decir el deber de pasividad y cómo es diferente al Claro. método gringo? Claro, básicamente el deber de pasividad es que los administradores no deberían hacer nada para afectar una oferta, así la consideren hostil, distinto a salir a buscar un mejor comprador. Ya. Mientras que en Estados Unidos sí se permite, sujeto a unos criterios que se han establecido jurisprudencialmente, el que se hagan algunas medidas defensivas en materia de razonabilidad, proporcionalidad, a efectos de poder los administradores defender la independencia de la compañía, porque consideran genuinamente, y no por atornillarse a la silla, que la compañía tiene más valor en el largo plazo independiente que en manos del que está lanzando esta toma de control hostil, así tenga un múltiplo alto respecto del valor de mercado. O sea, yo creo que yo al principio, cuando fui profesor tuyo, yo hablaba de estos temas de una forma muy teórica, porque decía, esto no va a pasar en Colombia en muchos años. Ya. Tenemos una bolsa súper chiquita, muy poco profunda, donde casi todas tienen un controlante, entonces pues hablar de tomas de control hostil cuando hay un controlante no aplica. Sí. Pero yo creo que como profesor, y también como practicante, como profesor, en ambos roles, me alegra que ya empiece a haber más dispersión accionaria en las sociedades en bolsa, permitiendo que demos este debate, Sí. y inevitablemente los jueces tendrán que involucrarse, y así como se ha hecho en Delaware y en otras jurisdicciones más desarrolladas con dispersión accionaria, o en algunos donde no es que se caracterice por dispersión accionaria, pero ya han aplicado, por ejemplo en Europa, el deber de neutralidad, pues empiezan a salir reglas propias de cómo lo entienden nuestros jueces. Eso va a ser tremendamente interesante. ¿Hay algo que podría ser de la bolsa colombiana sí, como una entidad, sí, una bolsa más vibrante, excepto, o sea, algo aparte de simplemente que seamos más ricos como país, que haya más plata disponible? ¿Hay algo que no estamos haciendo bien en algún otro detalle que no tenga que ver como con la situación grande de cuál es el pool de plata que podemos repartir? Sí, yo lo que creo es, algunas veces la gente se resigna y dice, hombre, hay muchos países que tienen un esquema de concentración accionaria de forma tal que no hace mucho sentido buscar salidas a bolsa que va a implicar dispersión, mayor deber de información, mayor cargos burocráticas, y de hecho eso justifica que han sido más las compañías que han hecho OPAs de exclusión para salir de bolsa que las que han entrado. Pero yo soy un romántico en eso. Yo creo que inevitablemente tenemos que evolucionar hacia un mercado de capitales más desarrollado, más profundo, en donde los fondos de capital privado tengan opciones de hacer sus salidas a través de la cotización de las compañías y de su salida a bolsa. Y
y ahí, pues eso tiene todas las teorías de gobierno corporativo de que es primero si el huevo o la gallina. Si yo tengo que construir un marco regulatorio y corporativo y societario muy potente para incentivar a los inversionistas a que les guste nuestra bolsa y con eso Ujú. haya mayores jugadores. Hoy tenemos menos de 100 emisores. Ecopetrol es gran parte de nuestra capitalización bursátil. Mm. Entonces necesitamos es que haya inversionistas interesados en invertir en nuestra bolsa y con eso se le da mayor liquidez a los valores, mayor interés de los emisores en salir. Entonces, de alguna manera, hagamos primero la arquitectura para que después venga la inversión. Ya. Pues no necesariamente tiene que ser así. Posiblemente uno lo que tiene que decir es, demos un ambiente de actividad empresarial, de seguridad jurídica, al margen de los cambios regulatorios y una nueva ley del mercado de capitales, para que haya interés, y ya cuando se esté demostrando esa dinámica, inevitablemente hay que hacer ajustes, como se han hecho en otros países, como el nuevo mercado en Brasil, que fue bastante exitoso en su momento. Entonces, de alguna manera, yo te diría que sí hay pecados, Mm. y yo creo que el más grande pecado es la resignación. De alguna manera resignarnos a que somos un país con una bolsa muy limitada y que lo que estamos viendo son emisores nuestros, pero saliendo afuera, Sí. pues definitivamente es una forma bastante mediocre de abordar el problema. ¿Qué tanta mediocridad has visto en Colombia? Demasiado para tu gusto. No, no. Yo pues he tenido la suerte de trabajar en distintos países. Yo me fui muy joven de Colombia y regresé ya con mis 2 mellizos recién nacidos. Y he trabajado Ok. pues en España, Estados Unidos, en Londres. Y yo te diría que nuestro talento es tremendo en términos empresariales y temas alrededor del mundo empresarial como banqueros de inversión, abogados, fondos. El talento es tremendo. Entonces no diría que la mediocridad está en esos operadores. Mm. Yo creo que la mediocridad posiblemente, y acá me voy a poner un poco duro en la afirmación, es en nuestros líderes políticos y en aquellos que tienen que ejecutar las políticas públicas. Yo creo que ahí sí ha habido mediocridad. Y desafortunadamente el éxito pasa porque los operadores privados y los operadores públicos se pongan la 10 para sacar adelante un país, y no tener esas discusiones que hoy estamos presenciando tan frívolas, y que están demostrando una división y una crispación tremenda. Mm. Parece que no estuviéramos viendo lo que está pasando con el mundo. El mundo el viernes pasado se empezó a volver loco con Silicon Valley Bank. Hay un riesgo de mercado real de que empiecen a caer bancos regionales en Estados Unidos. Mm. La bolsa ya contagió a Europa y Europa tiene unas bajadas ayer de bolsas tremendas. Entonces se nos viene un problema. O sea, ya estamos pandemia, guerra de Ucrania, problemas con las cadenas de suministro, crisis energética, hiperinflación, con decrecimiento, o sea, ya estábamos diciendo, ya es todo, ya está, fueron las 7 plagas de Egipto y no hay una 8ª plaga de Egipto, pues ahora nos cayó esta potencial crisis bancaria. Y entonces no deberíamos estar llenando nuestros titulares y los twitters y los influencers hablando de temas frívolos, sino que de verdad es unámonos para sacar adelante el país, Mm. y no seamos mediocres como líderes públicos, y sigamos más bien el ejemplo de los líderes empresariales. Y no estoy hablando de los líderes empresariales de caché, estoy hablando de los emprendedores, de los comerciantes que aquí tienen mucho talento para sacar adelante el país. A mí me da mucho pesar cuando en el 98 entro yo a la universidad, ser político era una opción tremendamente atractiva. Cuando yo te decía ahorita que yo no entendía por qué quería ser abogado, pues cuando entré era porque yo creí que iba a ser político. Ya después ¿Ah, me sí? dediqué, sí, yo quería ser político. Y entonces, básicamente... ¿Cuál era la dimensión del sueño en ese momento? No, Por hombre, curiosidad. es que... Porque en primer semestre de Derecho hacían una pregunta de ¿qué quiere ser cuando sea grande? Ajá. Y hubo mucha gente de mi generación que contestó presidente. Y yo nunca consideré que uno podía tener Yo te ese digo, sueño en la te cabeza. digo que así como mi hijo quiere ser arquero del Barça, y Santiago quiere ganarse un Oscar como mejor director, pues vimos los Oscars el domingo, y tienen apenas 10 años, ya van para 11, yo sí decía que quería ser presidente. Ahorita, pero yo creo que eso es sano. Hay que, o sea, si a uno algo le gusta, tiene que pensar en esa máxima posición Sí. que uno puede tener y si se queda en el camino está bien, pero yo creo que... Apuntar alto, decís es vos. apuntar alto. Y te remato con lo que te decía en esa época. Yo era
por familia del Partido Conservador, yo estaba carnetizado con el Partido Conservador. Éramos solamente 6 personas en la facultad que estábamos carnetizados con el Partido Conservador y teníamos ahí un grupo súper interesante. La inmensa minoría. Exactamente, exactamente. Hoy ese carnet no lo quiero ni ver. Básicamente el Partido Conservador está haciendo un papel absolutamente bochornoso en este momento en el país. Pero quiero volver a lo que te estaba diciendo y es los personas que en esa época teníamos 18 años, 19 años, veíamos en las opciones políticas una carrera tremendamente interesante. Cuando yo ya me voy a vivir a España y hablé con un buen amigo argentino, todavía somos muy buenos amigos, y yo le decía eso, las ganas que queríamos ser políticos. Y él conocía a varios colombianos, ahí está Nicolás Uribe, hoy presidente de la Cámara de Comercio, estaba otro amigo mío que es Luis Ernesto Araujo, que en esa época era político, ya estaba más trabajando en consultoría, Aníbal Fernández de Soto, y Carlos, mi amigo argentino, me decía, hombre, yo no entiendo a los colombianos por qué quieren ser políticos. En Argentina nadie quiere ser político, por lo menos nadie serio quiere ser político. Y a mí me parecía rarísimo. Hoy lo entiendo perfectamente. Hoy, si uno hiciera una encuesta con los estudiantes de primer semestre de varias universidades, y no estoy hablando solamente de universidades privadas, yo creo que las expectativas de ser políticos es la gran minoría de las ambiciones profesionales, porque es una profesión que se por debajeó, que frustró a las personas y que no está cumpliendo con las metas. Hoy es vergonzoso ver los debates que están teniendo nuestros políticos de cualquier parte del espectro ideológico. Y creo que ahí sí que soy poco optimista que eso vaya a cambiar. No estoy viendo a los jóvenes comprometidos y con las mismas ganas que teníamos hace 20 años de empezar a hacer proyectos políticos serios. Vamos a ver ahorita si eso puede cambiar, porque pues uno dice que estamos viendo un momento de crispación tal que tiene que generar una catarsis. Sí. Y en nuestra época, pues veníamos en el 98 de la ruptura de las negociaciones del Caguán con un nivel de violencia tremendo. Colombia muy cerca de ser un estado fallido pese a los esfuerzos que en su momento hizo el gobierno de salvar la economía y que tuvo unos retos tremendos. Y después cuando ya gana Álvaro Uribe en el 2022, básicamente fue en el marco 2002, perdón, en el marco de un consenso. Ya después pasaron muchas cosas que han cambiado la visión de varios, pero en esa época llegamos todos con una ilusión tremenda y teníamos unos pilares comunes como sociedad civil muy claros. Hoy, de alguna manera, esa sociedad civil yo la veo súper pasiva. Veo unos operadores políticos con un nivel de clientelismo y de corrupción impresionante. Y no veo a los líderes políticos tradicionales ni a los partidos tradicionales queriendo cambiar las cosas. Entonces, la semana pasada se rasgan las vestiduras el partido de la U, el Partido Conservador, por la reforma a la salud. Ya hoy anuncian que llegaron a un acuerdo con lo que anunciaron, un par de cambios que en mi opinión son cosméticos y que no están yendo realmente a los problemas de esa reforma que plantea el gobierno, que es muy regresiva y perjudicial para el sistema. Entonces, no voy a decir que lo hacen con unos intereses clientelistas, pero vamos a ver qué proponen. Porque si lo que proponen sencillamente son temas cosméticos que no van al fondo de oposición a una reforma que puede hacer mucho daño, lo que nos damos cuenta es que nada va a cambiar. Y yo te diría, y con esto ya dejo de darte la lata política, que cuando el presidente Petro habló antes de su posesión del concepto de unidad nacional y de ver de alguna manera los partidos queriendo de verdad yéndose a una unidad nacional, yo me alcancé a emocionar. Y claramente yo no voté por Petro, yo como te estoy diciendo soy de origen conservador, incluso carnetizado, pero ese momento a mí me emocionó, porque por primera vez vi a que hay un llamado a la unidad. Eso se quedó en el papel. Hoy yo siento que somos una sociedad tremendamente fracturada. Nadie quiere hablar de política más allá de ver esas peleas entre Twitter y hacer el chisme de la mañana, del mediodía y de la tarde. Sí. Y lo que uno quiere es pedalear, trabajar y sacar adelante sus propios proyectos personales, pero no se respira ese ambiente de alguna manera que se vivió en la constituyente en los 90s o que en mi época, a raíz de los problemas de orden público, se vivió, sino que uno ve de alguna manera ya una juventud saciada, eso es gravísimo. Resignada. Y resignada. Sí, resignada que los políticos van a ser así y serán así.
Yo creo que sí será un síntoma de optimismo cuando la gente, me gusta esa idea, cuando la gente seria quiera hacer política. Claro, pero Eh, hoy por hoy es muy difícil que lo veas. Claramente hay gente sí, seria aspirando y quemándose. em, pero las barreras de entrada son terribles. Si lo ponemos en términos empresariales, las barreras de sí, entrada son terribles. Si a ti una es campaña mucha para ser plata, ¿no? senador te cuesta 5.000 millones de pesos y por ahí yo creo que ya pasó, Mm, pues tienes unas barreras de entrada tremendas y el estado de opinión no te permite llegar tan fácil. mm, Entonces, yo creo que soy, siendo yo un hombre optimista, y yo creo que es algo que me ha caracterizado toda la vida, en un objetivo que sea el papel activo de la sociedad civil y proyectos conjuntos de nuestros políticos al margen de sus intereses económicos y clientelistas, sí. lo veo muy complicado. Es muy preocupante cuando la gente es en sí misma. Sí. Acabo de leer un libro que me recomendó un amigo economista que se llama The Moral Backwardness of Society, Ujú, escrito en el 57 por un norteamericano que fue a estudiar un pueblo en Italia, ujú, que es un pueblo pobre ujú, en el sur de Italia, pero que su gran tema es que no había ningún tipo de espíritu cívico ni público. ujú, Entonces, a pesar de que podrían, en teoría, organizarse para, no sé, arreglar la escuela del pueblo, ujú, comprar una ambulancia entre todos, simplemente no lo hacían. ujú, Y la tesis un poco es cuando usted, dos cosas, cuando usted interpreta el mundo desde una posición de que todo es suma cero, de que si yo gano, usted pierde. ujú, Y segundo, cuando su interés no excede el ámbito de su familia. ujú. Esta gente era muy Sí, claro, de claro. cómo salgo adelante, cómo saco mi familia adelante, Ujú, cómo dejo mejor posicionados a mis hijos, pero nunca excedía ujú, a pensar en términos de la comunidad. ujú. Pues el resultado es backwardness, ¿no? Claro. Es una condena al Pero yo atraso. no creo que estés describiendo algo muy distinto a lo que esto no es un pueblito italiano, esto es un país de 47 millones de habitantes y por ahí pasó, Mm, eh, en el que definitivamente es tanta la crispación política que existe que los intereses ya se ensimismaron al núcleo familiar. sí, Y es difícil encontrar, más allá del tweet, porque el tweet da para todo, el papel da para todo y la reunión social da para todo. sí. Pero uno sí ve una sociedad civil que no está promoviendo temas activos para empezar a mostrar un sentido de unión, un sentido de buscar soluciones constructivas que le sirvan a todo el espectro ideológico. Y de alguna manera ese discurso de los partidos de es que usted no acepta que le estemos mostrando una contrarreforma y no está abierta, y la otra dice no, pero es que si no es lo que yo quiero entonces lo retira el gobierno. Y después sí dicen, no, hemos hecho un proceso de una reunión de 4 horas para poder llegar a puntos comunes. Pasó con la reforma tributaria. Eso termina siendo muy falaz. Yo creo que eso debería Mm, ser un espíritu mucho más colectivo. Esto debería ser nuestros líderes de cualquier parte del espectro ideológico diciéndonos, hombre, el mundo está viviendo una situación dificilísima y es que lo lleva viviendo los últimos 4 años y el tema va a seguir y va a seguir complejo. Entonces necesitamos unirnos como país para sacar adelante este proyecto. Em, y yo creo que el cambio no se logra imponiendo las cosas. El cambio no se logra eh, con argumentos a veces falaces. Y la oposición no se logra atacando los problemas que no son verdaderamente los problemas, sino buscando más bien desprestigiar. Yo creo que el hecho que exista un gobierno y una oposición es sano, todos lo sabemos, mm, pero eso no obsta para que esos líderes hagan una invitación a ese proyecto de país conjunto y que la sociedad civil se involucre en ella. Eso es tremendamente teórico, pero es que estamos viendo que lo contrario nos está llevando a una realidad práctica dificilísima, dificilísima. Y vamos a ver ahora qué pasa con las elecciones regionales y vamos a ver qué pasa con las reformas que está presentando el gobierno. Particularmente me preocupa la de salud y la pensional, la laboral yo creo que le darán manejo, porque se ve muy difícil que haya un verdadero consenso. mm, Y es verdad que la participación política en las elecciones presidenciales fue alta, pero también es cierto que el
el número de votos que tuvo la opción distinta al gobierno electo también fue muy alto. Sí, la participación fue alta, pero el margen fue bajo. Entonces, definitivamente, yo creo que como ciudadano Sí. y como líder de lo que me dedico, que es el ejercicio profesional, uno sí quisiera ver definitivamente un mayor espíritu de consenso. ¿Y qué nos está pasando? Digamos, la firma en la que yo trabajo, de la que soy socio, demandamos el decreto del gobierno que hacía la intervención en materia tarifaria a las comisiones de regulación, y el Consejo de Estado finalmente dictó la medida cautelar que suspendió esa, llamémosla, esa cooptación, que en nuestra opinión es ilegal. Vamos a ver dónde termina la discusión de fondo al respecto. Pero yo creo que fue en mi opinión, una primera evidencia de la institucionalidad que tenemos en Colombia. Y de alguna manera es el cambio que quiere ejercer el gobierno. Es válido sus ganas de hacer un cambio, pero no podemos saltarnos el ordenamiento jurídico y tenemos que tener claro que las instituciones tienen que funcionar ahora. Ahí funcionó la rama judicial y yo creo que es un tema que vamos a seguir viendo constantemente a lo largo del año. Sí. Pero definitivamente el Congreso de Colombia no está a la altura de las circunstancias. Sí. Uno sí ve una oposición queriendo plantear debates, pero se va a ver de alguna manera opacada por el clientelismo, que ya lo estamos viendo desde agosto del año pasado, y desafortunadamente no va a estar a la altura de las circunstancias. Sí. Porque solamente cuando un gobierno entiende que las instituciones van a generar esos pesos y contrapesos, hay una conciencia plena de que aquí tiene que haber una unidad nacional. Y ahí estoy tomando el propio término que utilizó el gobierno el año pasado. Para saltar a otros temas, vamos a tus 10.000 horas como abogado, que se cumplieron hace rato, ¿no? Sí, esas se cumplieron. Además llevo registro. Nosotros, acuérdate que nuestros inventarios son horas, entonces. Claro. Ustedes todos los viernes están metiendo cuántas horas, tienen conciencia absoluta de esta ley de la vida. ¿Cómo, contame, si pudieras como ilustrarme con algún ejemplo o algo que te acordes, ¿cómo fueron intensas? Que ahorita decías que las 10.000 horas deben ser intensas. ¿Cómo se vio eso en tu caso? Mira, yo empiezo muy joven a trabajar. Yo como estudiante trabajé en el IDU, en el Instituto de Desarrollo Urbano. No jodas, ¿en qué año? Cuando Camargo era el director. No jodas, estuvo aquí hace 2 semanas. Es un crack, la verdad que me parece un crack. Él tenía un equipo mágico. Yo le reportaba a Fernando Grillo, que era el director jurídico, y a Natalia Giregui, que era la directora de contratos, ambos andinos. Yo era monitor de Grillo en la clase de propiedad en los Andes. Y tenían un equipo de primera. La verdad que uno le ilusionaba cuando uno llamaba y estaba la canción esta, tú eres muy joven y no te tocó esa canción, pero era la de Nuevo Milenio, una nueva Bogotá, la ciudad de los niños, una ciudad para cantar. Y uno estaba absolutamente identificado. Es algo que empezó Mocus, sí, pero que yo creo que el gobierno Peñalosa y en particular el IDU nos generaron un sentido de pertenencia a la ciudad tremendo. Y las obras funcionaban y yo creo que Camargo hizo un rol enorme, no debe ni saber quién soy yo, porque pues yo era el asistente del asistente del asistente del asistente en séptimo semestre, imagínate, apoyando las liquidaciones de los contratos de la entidad. Pero pues yo lo miraba desde abajo con mucha admiración. Y entonces empecé a trabajar, después trabajé en Gómez Pinzón, donde pues fui asociado del que ha sido mi mentor más relevante, que es Alejandro Linares, soy magistrado de la Corte Constitucional. Ahí ya empecé a ver que esto era una profesión exigente en dedicación de tiempo. Horas. O sea, mientras tanto, ¿estabas todavía en la universidad? Sí, estaba en la universidad. Ahí ya lo empecé a ver pues, como pasante, como paralegal. Y ahí de alguna manera uno se da cuenta que es una parte estructural de la industria y es que pues si cobras por horas, pues definitivamente entre más horas factures, sí, más horas mayores ingresos va a tener la firma. Y no había una conciencia tan clara del balance, de saber balancear tiempo libre y otro tipo de actividades, porque pues éramos una generación, y eso así coincidía las generaciones previas, a que había que moler. Entonces yo ya empezaba, siendo estudiante, a empezar a llegar tarde a la casa, a acostarme tarde,
y me di cuenta que iba a ser un tema complejo, pero me gustaba lo que estaba haciendo. Ujú. Después, muy joven, me fui a Madrid y me contrató la firma más grande de España, de hecho es la más grande de Europa continental, que es Garrigues, donde hice toda la carrera profesional. No, pero Y venga, ¿cómo sucedió lo de muy joven me fui a Madrid? Ahí faltaban 7 claro, detalles. ahí yo básicamente termino la carrera, me graduó con la distinción Magna Cum Laude, que era como la máxima distinción que había en esa época, Entonces, espere, y ¿cómo me graduó uno magna cum laude trabajando en firma de moliendo, abogados? moliendo, con las 10.000 horas, aplicando las 10.000 horas Sí. desde el principio. Y básicamente eso me dio un posicionamiento súper interesante en la facultad y entonces apliqué a un máster en España con el Centro de Estudios Garrigues. En esa época no era tan conocido y yo creo que mis profesores y mis jefes esperaban que yo aplicara inmediatamente una Ivy League, porque, pero no, para mí la Fundación Carolina me dio una beca para estudiar en el Centro de Estudios Garrigues y para mí en ese momento ahí sí desde una perspectiva vital era prioritario tener una experiencia internacional. Entonces me fui para Madrid, Ok. me iba ¿Por por un qué? año. ¿Pero por qué tenías esa conciencia de que necesitabas una... Yo creo que había mucha tensión en el país por sus situaciones de orden público y yo necesitaba un break. Yo necesitaba un break, necesitaba posiblemente cambiar un poquito de paisaje Mm. y Madrid me había llamado mucho la atención desde niño. Y entonces tomé la decisión de que esa fuera. Me salió relativamente rápido la beca de la Fundación Carolina y la tomé. O sea, fue un tema de poco pensar. A veces Sí. uno cree que las decisiones importantes son altamente meditadas. Esta fue muy rápida. O sea, la beca, termino materias en diciembre, me gradúo en mayo, la beca sale en junio y me voy en septiembre. O sea, fue un tema tremendamente... Y mi idea era volver a la universidad como profesor. Yo tenía, digamos, un perfil académico y docente que quería explorar y explotar. Eh, pero me fui a Madrid para lo que iba a ser un año y me terminé quedando más de 10. Es una historia entretenida. Y estando en Madrid, hice el máster, me fue muy bien en el máster, me gané el premio Aranzadi, que era el mejor del máster. Después me ganó el premio Jóvenes Juristas que da el Colegio de Abogados de Madrid, la Universidad de Navarra y la Fundación Garrigues. Es una convocatoria a todos los abogados menores de 26 años en España a nivel nacional y yo fui el primer extranjero que se lo ganó. Y ahí es que me hacen la oferta para quedarme a hacer mi carrera en España. Hice toda la carrera. Yo entro como Junior 1, lo llamábamos en Garrigues, y llego a ser socio de Equity Global en el 2013. Hice toda En la carrera. Garrigues, Madrid. Sí, en Garrigues Madrid. Antes de eso me vine a Colombia a montar Garrigues en Colombia y en Latinoamérica apoyé lo que fue montarlo en toda Latinoamérica. Pero sí, digamos, reportando a Madrid y era socio, pues llegué a ser socio de toda la estructura global. Y entonces eso hizo que me fuera para España y tuve un intermedio en el 2008, además de casarme con Ana María, que pues básicamente es una persona que para mí es la más importante, ha sido un apoyo desde que soy niño, claramente, pues empezó nuestra relación a los 23 años, imagínate, No, y ha sido una protagonista muy importante, claramente, de todo el proceso profesional y evidentemente personal y familiar que he tenido. Y entonces nos fuimos recién casados a Londres. Garrigues me manda a Londres a trabajar con Cravath, Sonner Moore, una firma muy tradicional de Nueva York. okay. Y básicamente, pues, Paul Cravath, que de ahí se deriva el nombre, fue el abogado, para darte un ejemplo, de Tesla en su pelea con Edison. Cravath fue el que hizo la venta de Alaska a Estados Unidos. O sea, es internacional. Tipo serio. Yo siempre quería trabajar con ellos. Y entonces me fui a Londres a trabajar en temas, sobre todo para Latinoamérica y para España y Holanda. Y esa fue una experiencia también muy divertida, muy divertida. Y entonces, a tu pregunta, que me estoy desviando un poco, cuando yo ya empiezo a trabajar en Madrid, ahí sí me doy cuenta que las horas son duras, durísimas. Y ese fue mi servicio militar. Porque básicamente, uno, el horario español es complejo. Empieza tarde, pero se acaba muy tarde. Dos, había un requerimiento anual de horas mínimas de facturación que era cercano a las 1.800, que son mucho menos de lo que te piden en Nueva York, pero igual horas efectivas de facturación era una meta compleja. Y ahí, repito, el tema de la conciliación y el balance, que para nosotros es hoy fundamental, en esa época no había esa conciencia. Porque yo creo que ese es un cambio que generan los propios jóvenes. Los propios jóvenes, la gente se limita a simplificar de una forma falaz, que son los millennials. No, es que los jóvenes generacionalmente ya no saben que su propósito no es trabajar tantas horas, sino que necesitan balancear más su vida. Nosotros no teníamos esa conciencia y trabajábamos como unas bestias. Y eso me pasó tanto en Madrid como en Londres.
¿Cuál era la diferencia entre trabajar en Bogotá, trabajar en Madrid, trabajar en Londres? ¿El Yo creo número de que horas? en mi actividad transaccional es muy parecida. Yo creo que el lenguaje transaccional es el mismo, Mm, las horas que se dedican. Ahora voy yo a lo que fue el regreso a Colombia. Regresé a Colombia después de haber terminado, o sea, me fui finalmente con Ana, nos fuimos a Estados Unidos, ahí hice el máster en Harvard, hice la maestría en Derecho en Harvard, regresé ya embarazada, o sea, Ana quedó embarazada durante el máster, ujú, tuvimos a Pablo y a Santiago en Estados Unidos y a las 3 semanas de nacido nos vinimos para Colombia. ok, Entonces ahí básicamente ya comenzó otra parte de mi vida que fue montar garrigues en Latinoamérica, después me cambié a DLA Piper y respondiendo a tu pregunta, esa segunda etapa de mi vida, mm. que ha sido los últimos 10 años, muy cercano a cuando te conocí, La etapa colombiana. la etapa colombiana, la de regreso a Colombia, ha sido una etapa en donde las horas de dedicación son mucho menos, y no solamente mías, también de mi equipo. O sea, yo para mi equipo de verdad lo tengo como propósito que no trabajen los fines de semana. Mm, Eso era impensable en esa etapa mía, sí, llamémosla europea, o incluso en la de paralegal aquí en Colombia. Y lo hemos conseguido. De alguna manera yo he oído ese clamor generacional del balance y lo hemos conseguido. No es fácil porque, pues, al revés, las transacciones cada vez son más complejas. La tecnología hace que nos tengamos que mover más rápido. Entonces, poder llevar, digamos, las tendencias transaccionales que exigen más dedicación y compatibilizarlas con un compromiso mío con mi equipo de que tiene que haber balance en sus vidas, es un reto. Es un reto. Entonces, con eso lo que te quiero decir es que conceptualmente no hay una diferencia. sí. Es muy parecido. Y aquí pues, somos muy buenos abogados y ejercemos muy bien los temas transaccionales. Pero sí ha habido un cambio más bien práctico sobre esa conciliación entre vida profesional y vida personal, tanto para mí como Sí. para mi equipo. Ujú. Pero yo me resisto a creer, Felipe, que lo tuyo ha sido moler. Así es, de simple. Ujú. Eh, Tiene que haber como una capa de aprender a trabajar Ujú. de manera inteligente Sí. y eficaz. Sí, claro, mira, Gladwell justamente decía en uno de sus capítulos, acuérdate que el éxito no se debe solamente a un factor, son múltiples factores, incluyendo la suerte. Sí. Em, yo creo que yo he tenido mucha suerte porque se me dieron una serie de oportunidades en un orden distinto al tradicional. Mm, Para mí irme tan joven a Madrid, que me fichara, que fuera era la primera vez que en Garrigues contrataban a un abogado junior de primer año extranjero y no sabía ni por dónde cogerlo. No era tan común lo de homologar el título, y ahí es que te digo que me costó mucho homologar el título de los Andes porque era sí, muy distinto a lo que era el pensum oficial en sí. España. Entonces me tocó hacer como 10 exámenes de 10 asignaturas distintas para poderlo homologar. Pero entonces, en su momento, yo pensé fuera de la caja en quererme ir a Madrid tan joven a un sitio que Linares me escribió una carta de puño y letra diciendo: ¿usted por qué se está yendo allá y no se está yendo a Ivy League? ¿Cuál era la ruta tradicional? Que esa, en la Era ruta esa. tradicional te graduabas, trabajabas un rato, aplicabas a una Ivy League y después, pues Ivy League no, una universidad, llamémosla inglesa o norteamericana, trabajabas allá un rato, después regresabas. Ese era como el La ruta. camino que a uno le trazaban en su momento las firmas tradicionales. Y lo mío fue distinto. Y llegar a Madrid y ver la mentalidad abierta de Garrigues de apostar por un talento joven extranjero y después que ellos mismos decidieran mandarme a trabajar con Cravat. Y después lo que era cero intuitivo, que es irme a hacer ICLLM a Estados Unidos a mis 32 años, donde nacieron Pablo y Santi, era muy poco intuitivo. Entonces yo creo que me ha ayudado no querer hacer las cosas en el orden que me trazaron. Ahí Ujú. soy un rebelde, carnetizado con el Partido Conservador, pero rebelde. Por Y eso la eso... rebeldía era como, o sea, porque me llama la atención que hayas sido en contra del buen consejo de tu mentor. No estoy diciendo que haya sido buen consejo, sí, sí, sí. pero del consejo de tu mentor, o sea, Sí, sí, sí. de dónde salía la convicción? Era simplemente de... No, yo creo que yo era consciente de que en Colombia nos estábamos encerrando mucho en nuestros problemas. Ujú, Ponte a pensar el 2002, la Colombia del 2002. Era una Colombia que venía de una crisis económica tremenda, que venía de un proceso de paz fallido, con unos niveles de violencia tremendos, con bombas al lado de donde vivías o estudiabas. ujú.
Entonces, definitivamente, yo creo que hubo una parte no necesariamente racional de la forma como yo activé Mm. esa parte internacional que tanto me ha ayudado. Yo no estaba escapando del país. Para mí no. Y la Ah, prueba de que yo no escapé es que voluntariamente regresé sí, 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 sí. hace 10 años. Es básicamente yo sabía que yo necesitaba tener un panorama y un paisaje Ya, distinto que me permitiera enfocar en mi formación, en ver las cosas distintas, porque de alguna manera mi generación se estaba ahogando en la situación del país. Y yo cuando hoy veo a mis estudiantes en octavo, noveno y décimo semestre, me preocupa que les esté pasando lo mismo. Y mm, ahí es donde yo siento que los políticos, y no quiero volver al tema político, pero sí quiero decir que no deberían dormir tranquilos sabiendo que están asfixiando las mentes de las personas porque los están llenando de debates absolutamente absurdos mm. y de una división absurda. Entonces, para mí, sí, sí, no es que te haya dicho que fue un acto de rebeldía, pero sí de querer hacer las cosas distintas en ese contexto. Y si aplicabas a Ivy League, eso implicaba quedarte más tiempo en Colombia mientras la aplicación. Uno, necesitaba más tiempo de práctica y dos, no tenía los recursos. Ya. O sea, de aquí a que yo me pudiera eventualmente ganar una beca en Estados Unidos Mm, o quisiera el perfil que necesitaba con el futuro, iba a tardar. sí. Yo vengo de una familia de clase media en ese momento con graves problemas económicos. Entonces, para mí la barrera de entrar a una universidad americana era imposible. Ya después, cuando aplico a Harvard y estudio en Harvard, pues lo hice con nuestros propios recursos, con nuestra María y míos, para poder atender el programa. Y con beca de Colfuturo también, Ecolfuturo me apoyó. En un primer momento, cuando me voy para España, no había esa capacidad. Afortunadamente, la Universidad de los Andes me dio un apoyo, más la beca que me estaba dando la Fundación Carolina para estudiar en Garrigues, eso me permitió conseguirlo. Entonces, ir por la ruta tradicional tampoco es que yo lo hubiera hecho como voluntariamente, tampoco la tenía abierta Sí, en sí, ese sí, sí, momento. sí. Y ya después lo que hice fue trabajar en una firma global, trabajar en otra firma global y ahí sí hacer el LLM, que fue una experiencia tremendamente importante y lo mejor que me dejó ese año fue el nacimiento de mis dos primeros hijos. Mm, Yo tengo tres. El chiquito sí nació hace 2 años y medio, Mateo. Ujú. mm. Suena como que para vos el mérito ha sido muy importante, ¿no? La filosofía Yo, del mérito, sí, no sé si del has visto el libro, esfuerzo. estoy seguro que ya lo leíste, de La tiranía del mérito. No lo he leído. Léelo, es apasionante. Y lo que está mostrando es que sobrevalorar el mérito está haciendo unas sociedades tremendamente desiguales, Ok. porque entre otras cosas, las oportunidades para tener posiciones meritorias son adjudicadas de una forma muy desigual. Mm, Entonces, yo creo que el mérito está tremendamente sobrevalorado. Yo creo y no me quiero repetir mucho, pero creo que es consistente con lo que te he venido diciendo. Yo creo que la clave es esfuerzo y amor. Esas para mí las dos palabras. Si tú amas lo que haces y te esfuerzas para hacerlo, no importa que no tengas los medios económicos, que yo no los tenía cuando arranqué, digamos, mi ejercicio profesional, logras una combinación tremenda. mm, A eso claramente hay miles de factores adicionales. Yo te digo, hoy siento que estoy en el sitio que debo estar. ¿Por qué? Porque me asocié con unos socios, uno que aprecio y que admiro de una forma inmensa, y dos con los que trabajo muy cómodo. mm. Entonces, saber elegir a tus socios en la vida es fundamental. Y yo a mis socios de verdad que los quiero muchísimo y llevamos 5 años en un proyecto que hemos montado. En un primer momento éramos 5, ya somos 14. Y ha sido tremendamente exitoso por lo que los americanos llamarían ese true partnership y somos socios que nos valoramos y trabajamos de la mano. Y dos, claramente, escoger un equipo del que te sientas orgulloso. Ah, hace 5 años contratamos un asociado que lo acabamos de promover a socio. Hoy justamente está viajando desde España, que se fue un par de meses a trabajar allá, que es Felipe Aristizábal. Y Felipe es un abogado de la Nacional tremendamente bueno, civilista único. Eh, y tú, digamos, poder trabajar en tu equipo con personas de esas características, que ahora ya es un socio tuyo y a su vez tenemos en el equipo otras personas tremendamente valiosas, Mm. son factores que ayudan. Te estoy diciendo ejemplos. Entonces, ese esfuerzo y ese amor, si tú lo acompañas de saberte rodear, de saber escoger tus socios, de saber escoger tu equipo, de saber escoger dónde quieres estar en cada momento. Yo creo que uno no debe considerar que las circunstancias llevan a que coarten tu libertad de saber dónde quieres estar en cada momento. Yo creo que es fundamental.
Y por eso, a mí, cuando un asociado joven renuncia, yo lo veo como un acto de libertad tremendo, pero al mismo tiempo, cuando empiezo a hablar y no siento que haya razones, sufro mucho, porque yo creo que la libertad tiene que ir acompasada de soporte, de a Sí. dónde quiero ir. Ok. ¿Cómo es la frase de San Agustín otra vez? Pon amor a las cosas que haces y las cosas tendrán sentido. Quítales el amor y se tornarán vacías. Entonces, ¿vos crees que el trabajo es un tema de voluntad? ¿El amor por el trabajo es un tema de voluntad o es un tema más de vocación? Es decir, yo últimamente tengo la visión que es un poco más religiosa, que uno realmente, y es sobre todo por mi experiencia personal, que uno realmente tiene como un autor que lo llama como life's task, como hay una cosa que uno singularmente puede hacer de una manera que nadie más puede hacer. Lo que a mí me hace pensar que el tema del trabajo es más una cosa como de afinar la puntería, Sí. que de simplemente decir, ya me metí en esto, voy a encontrarle la comba al palo hasta que este trabajo me produzca suficiente satisfacción como para que yo diga, amo hacer lo que estoy haciendo. Yo creo que una persona joven no se debe necesariamente condicionar. Entonces, y aquí yo no estoy de acuerdo con Gladwell. Gladwell simplemente decía que el éxito temprano te garantiza el éxito de largo plazo. Yo creo que el éxito temprano está sobrevalorado. Uno no puede pretender que los jóvenes sepan muy rápido qué quieren hacer. Yo tuve la suerte que, como te decía hoy, desde los 8 años sabía lo que quería hacer. Y eso sí que es suerte. Eso sí que es suerte. Porque sencillamente me enfilé. Y claramente hay un tema de vocación y de esfuerzo que a su vez venía compasado con amor, que me ha logrado de alguna manera sentir que las cosas han salido bien. Pero yo creo que no hay que exigirle a los jóvenes que sean los francotiradores y que tengan claro dónde quieren disparar desde el primer momento. Yo lo que creo que hay que pedirle a los jóvenes es que tengan los ojos y sus sentidos muy abiertos y su corazón muy abierto. Porque si dejan que el ruido no les permita oír cuál es su propósito, cuál es su llamado, no van a lograr nunca enfilarse. Pero si hacen las cosas, cada cosa que hacen, así al principio no les parezca que les guste, pero cada cosa que hacen la hacen con sentido, van a lograr afinar sus sentidos y su corazón para saber qué es lo que los llena. Y en el momento que ese pip, 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 les da, ahí es donde se tienen que enfilar. Y ahí es donde le van a dedicar fácilmente las 10.000 horas, porque le pegaron. Pero si se dedican los jóvenes a dejarse llevar por el ruido y por las circunstancias, no van a poder pegarle a esas circunstancias. ¿A qué te referís con el ruido y las circunstancias? ¿Como a las tendencias a lo que está haciendo todo el mundo? Sí, no, en general, los problemas personales, los retos sociales, las peleas políticas, las necesidades económicas de tu entorno cercano. O sea, todas las cosas que rodean tu cotidianidad pueden hacer tanto ruido que no te permitan a ti como individuo saber hacia dónde quieres ir. En un país tan desigual como Colombia, ese ruido para muchas personas desafortunadamente es inevitable. Estamos en un país 30% por debajo de miseria, 40% por debajo de pobreza. La libertad se coarta por esa desigualdad. Y es tanto el ruido que no le permiten libremente elegir qué es lo que quieren y cómo van a triunfar. Pero son muchos los casos que vimos de personas que sí tienen la voluntad de hacer esa abstracción y de, pese al ruido, encontrar su ruido y sus necesidades, encontrar no lo quiero poner en términos simples de vocación, encontrar cuál es su camino, ¿no? Evidentemente, Gladwell puede tener razón cuando dice, si lo encontré pronto, mejor, pero no necesariamente encontrarlo pronto es la clave del éxito, es encontrarlo. Y las compañías ahora yo creo que tienen clarísimo el concepto de propósito. Y ya las personas están también partiendo a ese verdadero norte, haciendo una traducción simple del libro de True North, que es lo que permite saber hacia dónde quiero ir, pero sin condicionarse. O sea, yo no creo que una persona tenga que forzarse a elegirlo. La persona tiene que forzarse a oír, a sentir, a identificar.
Ese es un poco lo que, como yo lo visualizo. Mm. Y ahí ya las 10.000 horas se van a facilitar. Vos da la impresión que logras hacer muchas cosas en un día. Sí. ¿Cómo, ¿Cuál es tu sistema de productividad, excluyendo el entendido de que tienes un equipo muy capaz en el que puedes apoyarte? Vos como individuo, ¿cómo trabajas? ¿Qué tipo de cosas te sirven para lograr? Yo creo que es un ejercicio de priorización. Yo creo que la agenda ordenada es clave. Hay que entender y tener claro. La gente dice que tengo que tener claro lo que voy a hacer en el día. No, yo necesito tener muy claro lo que voy a hacer las próximas 2 semanas. Para mí el plazo es de 2 semanas. Entonces, yo genuinamente, hay un par de veces al día en que analizo mi agenda las próximas 2 semanas. Ok. Y ¿Eso lo haces en la oficina, un día de no, semana? en cualquier momento, por la mañana me levanto temprano y antes de hacer ejercicio, lo que sea, miro la agenda para entender claramente el día, pero también rápido proyectar las próximas 2 semanas. Ok. Si hay viaje, no hay viaje, si tengo algún tema personal. O sea, yo este año no me he perdido ninguno de los partidos de fútbol de Pablo y de Santiago. No, pues que si vas a ser el arquero del Barcelona. Claro, exactamente, hay que estar ahí. Entonces, de alguna manera, eso pues se atraviesa. Si uno se tiene que ir a la 250 con autopista un jueves a las 4 de la tarde lluvioso, pues Sí. eso ya partió a la tarde. Entonces, de alguna manera uno sí necesita proyectarse y yo lo hago a 2 semanas vista, tengo claro lo que hay. 2, de alguna manera, las 10.000 horas me han hecho que yo en lo que haga soy muy rápido. O sea, básicamente el sacar un concepto, el escribir un correo, el hacer la estructura para un contrato, ya uno lo hace muy rápido. Sí. Y no se necesita de alguna manera tantas horas, hombre, de uno para lograrlo. Y el éxito de tener un equipo que te conozca y que sepa a dónde quieres ir, Sí. y que comparta tu ADN profesional y tus valores morales y profesionales, hace que el tema se facilite. Entonces, tener un equipo es importante. Sí. En ese punto, claro, uno a fuerza de repetición aprende a hacer las cosas rápido. Las cosas que uno hace repetidamente, reiteradamente, pues las sabe hacer rápido. Pero hay algún elemento de tuerca y de ajustar las tuercas en el proceso de, Sí, claro. o sea, entre el contrato 1 y el contrato Sí, número claro. 100.000, Ujú. ¿qué es lo que tiene que vos, cómo es el aprendizaje para luego hacerlo más rápido? Mira, yo creo que el derecho, en particular el derecho empresarial, es un medio, no es un fin. Y yo se lo he dicho mucho a los estudiantes, estoy seguro que eso ya me lo habías oído en clase. Y nosotros tenemos que entender que es un medio para hacer y cerrar negocios. Okay. Entonces tú tienes que entender el negocio, tienes que entender las necesidades de tu cliente, entender los intereses de tu cliente. Entonces un contrato no puede ser igual a otro. El copy-paste es la cosa, es inmoral el copy-paste en nuestra profesión. Okay. No estoy diciendo que la inteligencia artificial cuando logre automatizar procesos sea inmoral, no, allá llegaremos. Sí. Pero el que un abogado crea que el copy-paste es su fórmula del éxito, se está equivocando y no está haciendo un ejercicio correcto de su profesión. El éxito es saber que hay precedentes, saber que uno utiliza precedentes de cómo en circunstancias equivalentes se han solucionado los distintos acuerdos. Eso es muy importante. El precedente contractual, por ejemplo, es muy importante. Pero la rapidez a la que yo me refiero es la capacidad de captar qué es lo que se necesita en ese momento y muy rápidamente darle una solución. ¿Vale? No la rapidez de hacer un copy-paste. Entonces, Sí. definitivamente, como cada contrato, como dirían los españoles, es de su padre y de su madre. O sea, son distintos, cada circunstancia es distinta y lo que hay que hacer es un ejercicio de abstracción rápida para solucionarlo. Y si tienes además un equipo que ya tiene experiencia, que entiende por dónde hay que disparar, pues eso está llamado a que salga bien. Sí. Y a partir de ahí viene, yo creo que tenemos nosotros una función social como abogado relevante que yo la he cumplido siendo miembro de juntas directivas donde no me pagan, lo hago por amor al arte, para poder ayudar a la comunidad, como es el caso de Granitos de Paz o de la Shayo. Dando clase, para mí, digamos, el tema desde muy joven me importó mucho poder formar a las nuevas generaciones de abogados transaccionales en distintas universidades, en particular en los Andes. Ser papá es un reto tremendo. Digamos, no es tan común hoy que mi generación tenga 3 hijos, yo los tengo y son lo mejor que me ha podido haber pasado.
y hay que dedicarles tiempo. Tengo el reto de que a los mellizos, como te decía al principio, cuando me cogiste mal parado en la introducción, uno de los retos es que sean individuos y que entiendan que tienen su desarrollo al margen de ser mellizos. Ujú. Y ahora, pues a mis 42, criando nuevamente a un niño de 2, también tiene sus retos. Entonces, es espectacular, pero eso toma tiempo. Entonces, tienes que saber repartir ese tiempo. Mm. Y todas esas múltiples actividades no pueden sacrificar tu salud. Es importantísimo sentirse bien, haciendo deporte, comiendo bien, viajando, desestresándote. Entonces, hay un momento en que uno mira todas esas dimensiones y poderlas integrar es complejo, Mm. pero se puede. Es un tema, repito, en el que si lo que haces lo haces de una forma ordenada y profundizas, uno realmente uno no puede querer hacer mucho de forma pandita. Eso Mm. es lo que vuelve loca a la gente. Ya. Estar Yo, saltando entre exactamente, superficies. exactamente. Si te metiste en una junta directiva es porque vas a revisar los documentos que te enviaron y vas a participar activamente en esa reunión. Mm. Si un cliente te va a contratar por una transacción, te vas a dejar ahí los huesos para que todo salga bien. Sí. Si decidiste tener hijos, pues vas a esforzarte por darles la formación que necesiten para que sean buenos miembros de la sociedad. Si te Ujú. casaste es porque vas a profundizar y vas a vivir intensamente tu relación matrimonial. Eh, entonces, de alguna manera, creo que lo que sí nos está pasando es que nos estamos volviendo a veces muy panditos. Mm. Y eso nos vuelve más locos, porque las cosas empiezan a estallar. Es verdad. Y entonces yo he hecho un ejercicio de querer hacer mucho y profundizar, que tampoco es fácil, Claro. pero ¿Cuál es buscando hacerlo bien. cuál es el precio? ¿A qué renuncia uno? ¿A qué has Exacto. renunciado vos? Mira, yo de alguna manera, hace 10 años cuando regresé a Colombia, lo hice muy convencido. Yo quería que mis hijos crecieran acá, quería estar con mis padres, que ya llevan muchos años lejos de ellos, pues viéndolos con una recurrencia anual, pero pues no es suficiente. Mm. Entonces yo renuncié de alguna manera a las ventajas que me daba vivir en países desarrollados de una forma que, en mi opinión, daba mejor calidad de vida. La gente cree que la calidad de vida de los países emergentes es justamente por ese concepto absurdo de servilismo. Yo te diría que no, que la buena calidad de vida depende de la seguridad, de una buena salud, de unos buenos servicios de salud, eh, de la estabilidad económica y política del país. Y yo creo que ahí hubo una primera renuncia que hice y salió muy bien. Yo de alguna manera siento que el regreso a Colombia fue tremendamente positivo. Eh, Otra renuncia que hice a la vida política. Yo, como te decía, siempre soñé con ser político y estaba convencido, Mm. pero cuando tuve un par de opciones, en donde pues mi primera consejera y compañera para estas decisiones es Ana María, me las bloqueó. Hoy le agradezco que lo haya hecho. Mm. Hoy le agradezco que lo haya hecho porque de alguna manera no hubiéramos podido tener la vida familiar ni la trayectoria profesional que he tenido si me hubiera lanzado posiblemente a esas opciones que en su momento se me presentaron en el mundo público. Entonces, de alguna manera renuncié a algo que, en mi opinión, tenía aptitudes y tenía algún componente vocacional. Mm. Pero repito, las renuncias no son malas. Las renuncias son parte de la vida. El matrimonio implica renuncias, el ser socio implica renuncias. O sea, las renuncias son parte de nuestra cotidianidad y yo creo que hay que saberlas reconocer y valorar. Ujú. Me acuerdo que en una clase vos dijiste eh, que tal vez en algún momento te habría gustado montar tu propia oficina, bueno, firma de abogados. Eras como muy consciente del costo de oportunidad de no haberlo hecho. Sí, sí, sí. Mira, a mí me pasó algo particular y es, yo he logrado emprender dentro de organizaciones más grandes. Ujú. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, con pues, mis mejores amigos de la facultad, montamos una cosa que se llamaba UDEX, que era investigación jurídica, y nos contrataron algunas firmas de abogados. Hay una anécdota espectacular con UDEX.
y teníamos oficina, contestador, computador grandote, o sea, teníamos infraestructura y hacíamos líneas jurisprudenciales, investigaciones. ¿En la universidad tenían la oficina? No, No, el papá de un amigo de Federico, el que te conté de la FinTech, sí. él nos prestó una oficina ahí en la 72, pinchadísimos. Felipe Mendoza puso un computador viejo que tenía el papá. Santiago Moreno puso el contestador. Entonces, entre todos ahí nos defendíamos. Y de pronto, cuando nos íbamos de vacaciones, de mitad de año, nos olvidábamos de Udex. Y cuando volvíamos, poníamos el contestador y no te imaginas los regaños que nos metían algunos clientes que nos estaban buscando como locos a los que les habíamos ofrecido los servicios y no nos habían localizado. Esa fue una experiencia espectacular. Uno, de emprender dentro de la profesión legal, pero dos, entender que el compromiso de un abogado es de 365 días. El compromiso de un abogado no tiene vacaciones. Y a partir de ahí he trabajado en firmas grandes, como te expliqué ya, en Garrigues, en Cravath, en DLA Piper. Y definitivamente he logrado, cuando montamos Garrigues en Colombia, el documento privado de constitución lo firmo yo. Los primeros clientes los atendimos con el primer socio que contratamos acá, Alberto Acevedo, en la sala de mi casa con Santiago y Pablo gateando. O sea, ahí hubo un componente de emprendimiento grande y después fue a ayudar al presidente de la firma y al director de Latinoamérica, Fernando y Javier, a montar Perú, México, Chile. Mira, entonces, pues básicamente ahí, de alguna manera, logré ver lo que era emprender dentro del sector legal. Emprender no necesariamente es emprender en un garaje. Yo creo que hay un concepto de emprendimiento dentro de la organización muy importante que hay que valorar. Y después con DLA, mi socio Camilo, socio director de la firma, un día me llama a almorzar y me dice, oiga, quisiera que usted se viniera a trabajar con DLA y que se fuera socio de DLA. Fue un almuerzo muy entretenido en donde me encajó. Duró? No, eso fue larguito. Pero hubo dos temas en el que yo dije que dependían y era, uno, entender que esto era un verdadero partnership, es la segunda vez que te lo digo, y que las decisiones fueran por unanimidad. Y dos, que pensáramos en grande. Camilo, un acto de generosidad tremendo, porque pues él era el accionista único de la firma en ese momento, toma la decisión de darle sí a ambos temas. Y estábamos prácticamente firmando nuestro acuerdo de socios con José Miguel Mendoza, con Juan Manuel de la Rosa, después unió Andrés González y con Camilo y yo a las 3 semanas. Porque pensamos en grande y Camilo al principio no me daba crédito que yo estaba logrando convencer a José Miguel que se viniera al gobierno, que era superintendente en esa época, a trabajar en la firma. Juan Manuel, que dirigía una práctica regional de Baker McKenzie, que se viniera a la firma. Entonces, y después más adelante Andrés González, que estaba haciendo una carrera meteórica en la boutique más importante de temas tributarios en Colombia, que se viniera a la firma. Y pensamos en grande. Entonces, lo que era una firma en ese momento de 12 personas, de 12 abogados, hoy somos 95 abogados. El año pasado, por ejemplo, en temas transaccionales quedamos como la firma número 1 por monto de transacciones y 2 en número de transacciones. Ya en temas de facturación, 2022 lo cerramos estando, si no es de 5, es de 6 del país. Entonces ha sido un proceso que en solo 5 años hemos creado una firma tremenda, en donde el socio más viejo, que es Juan Manuel, tiene 47 años. O sea, eso le queda todavía mucho pulmón. Entonces, eso es para decirte que eso también fue un ejercicio de emprendimiento. O sea, entonces, no me frustré en no haber podido montar mi propia firma, porque he tenido que montar oficinas de firmas, Claro. En un primer momento con Garrigues y dos, acompañar a Camilo en lo que ha sido la segunda fase de DLA en Colombia, con un crecimiento meteórico y bastante exitoso. Sí, algo que yo he notado, Felipe, en mis amigos que todavía son abogados, ha sido difícil tener como conciencia de negocio. Como que los abogados salimos muy abogados y no entendemos de empresas. No sé si vos has notado esa experiencia sí. En la gente con las que has trabajado. Yo te diría, mi padre es abogado y economista. Ok. Y él desde un primer momento a mí me dijo, hombre, si te gusta ser abogado empresarial, tienes que entender de negocios, tienes que entender de empresa, tienes que entender de economía. Y tenía toda la razón. Y eso ha sido uno de los consejos importantes. Mi papá es mi mejor amigo, sin lugar a duda, pero ese fue el mejor consejo que me ha dado. Y ahí, básicamente, él mismo
me enseñaba contabilidad. Él fue profesor mío de economía en el colegio. Entonces, de alguna manera... ¿Tu papá? Sí, ahora te cuento esa historia que es una anécdota divertida. Y de pronto llega y yo empecé a ver economía. Y cuando llegué a micro, que ya estaba medio oxidado en derivar, y me dijeron, esto es ceteris paribus, si no ves más, no vas a saber más, la retiré. Y me fui por el lado más bien financiero. Okay. Y hice la opción en administración, finanzas en los Andes, y llegué a ver todo. Llegué a ver contabilidad, planeación financiera, análisis de inversión, mercado de capitales. O sea, llegué a ver todos los ciclos que en esa época era el ciclo de finanzas. Y ha sido muy útil porque tenemos que hablar el lenguaje de nuestros clientes. Somos un medio, no somos un fin, te lo repito. Entonces yo a mis estudiantes, lo hice en tu caso y lo sigo haciendo generación tras generación, y a las personas de mi equipo es, hombre, hay que aprender el lenguaje de nuestros clientes, hay que saber de negocios. No solamente para ayudarles, sino porque esto también es un negocio. Aquí necesitamos entender cuál es nuestra caja mínima, cuál es nuestra rentabilidad. Necesitamos entender nuestras distintas razones financieras para darle supervivencia al negocio. Y por parte de nuestros clientes necesitamos entender cuáles son sus intereses financieros y empresariales para poderlos apoyar de verdad. Y yo creo que he logrado sembrar una semilla con buenos resultados. Yo al final del día, al año formo o le doy clase a más de 80 estudiantes que deciden voluntariamente ver una materia de transacciones. Entonces, con que le pongas que la mitad, 40, se dedican al mundo transaccional, y llevo 10 años dando esta clase, pues llevo a 400 personas dándoles la lata de que vean contabilidad, finanzas y de que entiendan el mundo empresarial. Y con que tenga un ratio de la mitad de eso, pues ya son 200 personas practicantes entendiendo el negocio de sus clientes y el lenguaje de sus clientes. Entonces yo creo que eso ha sido muy importante. Lo de mi papá te lo voy a contar para que te rías. Como te conté, yo soy de un colegio agustino, y me llama el rector a contarme que en 11 mi papá iba a ser el profesor de economía. Pues un tipo en 11, que su papá sea el profesor con sus amigos, pues no es necesariamente una buena idea. Y en un acto de injusticia tremenda llegué a la casa a negarme, no le hablé por 2 días, monté un tema familiar tremendo, y a los 2 días él básicamente se me acerca muy respetuoso a decirme que él lo quería hacer, que él lo veía como una oportunidad única de estar cerca de mí, de mis amigos. Él pues es abogado tributarista, pero que le quería dar la clase de economía. Y ahí a regañadientes cedí en el tema. Y básicamente fue un año maravilloso. ¿Y tu preocupación era que como que no querías estar ahí con tu papá y tus amigos? Yo tenía 2 preocupaciones. Uno, pues que tu papá te esté dando clase y calificando a tus amigos y toda la historia, pues puede ser un poquito... Y los amigos rajando del profesor de economía. Sí, ya Pablo y Santi a veces me hacen así cuando me les voy a acercar con sus amigos, pues eso va ahí. Y mi segunda preocupación es que mi papá es muy grosero. Ah, sí. Y entonces él se comprometió en esa charla que tuvimos a los 2 días de que no iba a decir groserías. Eso fue una negociación. Sí. Pero él la incumplió desde el primer minuto y no dejó de decir groserías durante todo el año. Entonces, eso fue divertido como parte de la clase. Creo que los sacerdotes nunca fueron conscientes que esa clase estaba lleno de anécdotas groseras, pero hoy mis amigos son amigos de mi papá. Y hoy nos acordamos de las anécdotas de esa clase de 1997. Entonces, definitivamente ha sido unas cosas especiales, y donde yo a mis 17 años, un poco en una etapa naturalmente rebelde, no entendí las dimensiones positivas en un primer momento, y hoy por hoy ya a mis 42 lo veo como algo espectacular. Para el abogado que quiere empezar a entender de negocios, ya es abogado, ya no está en la universidad, ¿cuál sería la sugerencia que tiene que hacer? Me acuerdo que dijiste en clase, tienen que leer prensa económica mínimo, pero ¿qué más? Mira, hoy las redes y la tecnología dan unos accesos a las publicaciones más relevantes del mundo. O sea, yo tenía un profesor que me decía a mí en la universidad, compre The Economist. Para mí comprar The Economist era prohibitivo lo que me costaba, porque uno tenía que irse por allá a la Librería Nacional y le costaba un billetal, claramente no podía comprarla. Entonces uno no tenía acceso a prensa económica internacional. Hoy se tiene todo. Entonces hoy lo que tiene que hacer es mantenerse informado de lo que está pasando en tiempo real a través de las distintas publicaciones, y aprender de negocios y de jerga de negocios y de lo que está ocurriendo. No solamente estar viendo el código, sino viendo también el contexto económico y empresarial. Lo segundo, no deje de estudiar. Yo acabo de terminar el programa del PADE en el INAL, del programa de alta dirección empresarial. Yo era el único abogado de toda la clase. Eran 60 personas, 30 militares, coroneles en su curso de ascensos generales,
30 empresarios, presidentes de compañías, y yo era el único abogado, porque soy consciente de que necesito estar actualizado en temas empresariales. Y fue una experiencia espectacular. El INALDE es una institución única, y el programa fue bastante exitoso. Entonces no hay que dejar de estudiar, hay que mantenerse informado y mantenerse actualizado. Qué berraca. Yeah. ¿Cómo era? ¿Programa de alta dirección empresarial? PADE, Programa de Alta Dirección Empresarial. ¿Y cómo llegas vos a meterte a eso? ¿Alguien te lo sugiere? Claro, no, yo tengo un buen amigo abogado, además, Rodrigo Prieto, que lo había hecho en la edición anterior. Él es el socio de Pinilla, González y Prieto, y él me lo recomendó y básicamente tomé la decisión de hacerlo. Qué berraquera. Y fue una gran experiencia. Entre otras cosas, estudiar con los militares, hice buenos amigos, tanto el grupo de militares como de civiles. Qué mezcla tan interesante, empresarios, militares. Claro, pero lo que pasa es que los militares tienen unas responsabilidades empresariales grandísimas. Claro. Y sobre todo, ahora los que entraron como generales, ya les empiezan a dar unas responsabilidades empresariales tremendas y tienen una formación, yo te diría que en muchos casos muy superior a los de los presidentes de las compañías. Han estudiado más de una carrera, han vivido en distintos países donde han sido destacados para ser agregados militares. Entonces fue espectacular ver la forma en donde se abordaban desde dos ópticas muy distintas los distintos problemas empresariales. Tremenda experiencia. ¿Cómo estás de tiempo? No, yo creo que ya casi me toca. ¿Ya casi? Sí. Bueno, vamos cerrando. En un año bueno... Se pasó rapidísimo el tiempo. Bueno, no es la primera vez que hago esto. ¿Alcanzas un par de preguntas más? Sí, claro que sí. En un año bueno, ¿en cuántas transacciones trabajas? Mira, nosotros el año pasado cerramos 24 transacciones, todo el equipo de M&A, de las cuales, digamos, en las que yo estuve liderando, fueron cerca de 12 transacciones. Eso es un muy buen número para un equipo, llamémoslo así, para un socio. Es verdad que es que, como te decía ahorita, fuimos la número 2 en número de transacciones y número 1 en monto de transacciones. Entonces hemos hecho un equipo tremendamente sólido, y Colombia, en general, tuvo una actividad transaccional tremenda, pese a la pandemia, en el 2020, 2021 y 2022. Y cuando decís transacciones, ¿te referís a M&A, la compra y venta de compañías? Adquisiciones. Sí, y ventas. ¿Fusiones eso sucede o no tanto? Menos. Es una forma, una estructura para ejecutar una adquisición en muchos casos. O para hacer reorganizaciones internas dentro de un grupo para generar mayores sinergias, menos duplicidad de entidades, reorganizaciones internas. Se da en el contexto, bien sea como mecanismo de adquisición o como mecanismo de reorganización. Yo he visto que son muy criticadas, creo que ambas, en general el M&A. Hay una opinión fuerte de que eso, más que generar valor y sinergias, destruye valor. ¿Cuál es tu Yo creo que este es uno de los momentos más duros en la materia que dicto yo. Al principio, es la primera clase además, en donde la evidencia empírica demuestra que son más las transacciones que fracasan que las que salen bien. Sí. Porque los banqueros de inversión, los abogados, al final del día, ejecutamos, celebramos, cobramos. Sí. Pero es que lo grave y lo retador no es la transacción como tal, es qué pasa el día después. Y normalmente los problemas culturales de integración, los problemas informáticos de transacción, de integración, han hecho que terminen fracasando. Hay casos emblemáticos donde por problemas culturales, transacciones muy grandes, terminan generando una destrucción de valor masiva. Entonces, Harvard Business Review hizo un estudio el año pasado, no me acuerdo ahorita el porcentaje, pero no se aleja del 70%. Los casos de fracaso de las transacciones, en particular por problemas de integración cultural u operativa. O sea, no es un tema de negociación, es un tema de implementación. No, porque la negociación al final del día, pues uno no puede decir que el matrimonio salió mal porque el sacerdote o el notario lo hicieron bien o mal. Ellos son medios, somos medios. Estuvimos ahí, dimos la bendición o se firmó y ya está. Lo importante es qué pasa el día siguiente cuando se levantan juntos. Y ahí es donde ha ocurrido gran parte de los problemas de fracaso. ¿Qué pasa? Que ahora, como hay conciencia de eso, existe lo que llaman los americanos el PMI, el Post-Merger Integration, y es desde el principio empezar a planear muy bien cómo va a ser ese aterrizaje y esa integración para que sea un caso de éxito, no solamente transaccionalmente, sino también en su integración. Pero sí, estás ahí bien dateado. Sí. ¿Cuáles frameworks, cuáles
como dijéramos, cuáles modelos mentales, cuáles conceptos dirías que son vitales en tu ejercicio de abogado, Ujú, afuera del derecho? Digo, ujú, me acuerdo que tal vez en tu clase veíamos el Principal Agent ujú. Problem. Y no, te entiendo la pregunta. Nosotros, y yo creo que en mi materia lo he logrado reflejar. El tema de entender bien los problemas de agencia entre principales y agentes es fundamental. Sí, Normalmente en Colombia se había estudiado solo esto en el contexto del derecho societario, sí, en particular para el tema de responsabilidad de administradores. En Estados Unidos era un tema más de derecho contractual. Pero yo creo que definitivamente a nivel transaccional es una discusión súper interesante. Entonces, me preocupo porque los estudiantes entiendan muy bien la problemática entre principales y agentes sí. y el oportunismo que puede existir ahí. Otro tema en donde hemos logrado hacer algo muy interesante en la clase es en negociación. Yo al principio les ponía 2 o 3 lecturas de negociación, pero tuve la suerte en pandemia de que la clase la di conjuntamente con Nicolás Parra. Y Nicolás, abogado, filósofo, profesor, ahorita está terminando su doctorado en Harvard también, ha estudiado a profundidad técnicas de negociación y entonces logramos hacer una simbiosis tremenda en esa clase. Mm. Y entonces hoy mi clase está muy permeada de negociación, técnicas de negociación y objetivos de negociación. Entonces, de alguna manera, definitivamente ese es uno de los temas importantes a considerar. Ujú, Otro es algunos conceptos financieros básicos. Valor del dinero en el tiempo, mm, valor presente neto, TIR, mecanismos de valoración, por EBITDA, por transacciones comparables, y eso va a servir mucho para las clases de ajustes de precio. Entonces, definitivamente yo me he esforzado y ha sido bien recibido el no limitarme a contenidos dogmáticos, sino esos temas irselos metiendo tanto expresamente, porque son secciones específicas del programa, como irselas llevando de una forma transversal en los contenidos más dogmáticos. ¿Cuál es el entendimiento fundamental que vos tenés de las negociaciones? ¿Qué, Ujú, qué te permite a vos cerrar 12 transacciones al año? Eh, ujú. Yo creo que es, no quiero trillar el tema, pero es esfuerzo y amor. O sea, tú para lograr cerrar una transacción tienes que dar lo mejor de ti. No hay tiempos muertos, hay que estar todo el tiempo moviendo el balón, le digo yo a mi equipo. Y lo otro es hacerlo con propósito, meterle la ficha porque de verdad se quiere ayudar al cliente. mm, No a cerrar, posiblemente a que no cierre. O sea, el éxito de una transacción no es cerrarla. El éxito de una transacción puede ser no cerrarla. mm, Hay frases medio de sabiduría popular que dice el mejor negocio es el que no hice, porque a veces toca decir, espérese, así no. mm, Sí, definitivamente es conveniente cerrar, hacerlo rápido, de una forma eficiente y con una distribución razonable de riesgos. Ese es un poco hacia donde mm, toca llevarlo. Y con un sentido práctico. Yo mm. a veces en las negociaciones me han tildado de que soy muy duro, eh, pero yo creo que se confunden que soy muy directo. Yo hablo muy directo Sí, y digo las cosas muy de frente, sí. pero eso no significa que yo no esté permanentemente buscando soluciones a los problemas o debates que están teniendo entre las partes. Sí, ¿Y cuál es el nombre del juego? Construcción de valor. O sí. sea, ya desde hace mucho esto no es un tema como tú hablabas de suma cero. Ya está claro que una negociación no es siempre suma cero, algunas veces sí, pero no es siempre suma cero y que lo que hay que buscar es construir valor para su distribución y no un enfoque distributivo desde el principio. Sí, yo creo que la imagen que uno tiene, por lo menos primigenia de las negociaciones, es acerca de ganar, ¿no? Es No, acerca no, de imponer. no, no. Está claro que negociar es que tu cliente satisfaga sus intereses y Sí, eso no obsta para que tu contraparte también lo satisfaga. Hay que buscar la alineación de intereses. Donde ya no hay intereses y donde hay suma cero, toca jugar a suma cero. sí. Pero en la medida en que haya espacio para crear y que ambos intereses se sean solventados, toca ser inteligente para buscar esos Mm, espacios y proponer temas fuera de la caja para conseguirlo. mm. Y en ese tema del el mejor negocio es el que no se hace, Ujú. eh, no hay, yo no sé ustedes cómo manejan eso, pero sé que, por ejemplo, unos amigos ahorita están en una cosa así y tienen comisión de éxito. Yo no soy tan amigo de las comisiones de éxito Es un incentivo, ¿no? porque los banqueros de inversión es parte esencial de su trabajo, pero yo creo que los abogados necesitamos ser independientes. Uno de nuestros mayores valores es la independencia. Y nosotros necesitamos decirle a nuestros clientes hasta el último segundo antes de que tenga la mano, ser capaces de quitarle la mano y decir, no se firma así.
Esa independencia solo se consigue si no hay incentivos contrarios a esa independencia. Pero si yo lo que digo es, yo le cobro 1 de fijo y 10 de variable, pues posiblemente hay componentes morales en mi caso que matizarían lo que voy a decir, pero si intentamos generalizar, lo que haría es que la mano posiblemente es más flojita al momento de agarrarla. Si firma, me gano 10. Entonces, definitivamente yo creo que las comisiones de éxito en el mundo del ejercicio transaccional de los abogados es poner en riesgo su independencia, que es uno de los valores fundamentales de la deontología profesional. No le terminé de contar por qué fue importante Outliers en mi vida, lo voy a contar. Porque fue la primera vez que yo dije, pucha, se puede escribir algo que no sea estas cosas sosas que llevo leyendo 5 años de derecho. Se puede escribir y ser interesante y ser divertido. Entonces le agradezco mucho eso y no quiero perder la oportunidad de que, ya que esa recomendación tuvo mucha influencia en mí, que me recomiende algún otro librito o par de libritos. Pues mira, de alguna manera yo te diría que yo soy hoy, en mi época vital, soy un poquito desordenado en lo que estoy leyendo. Estoy leyendo 4 al mismo tiempo. Y yo te diría que es algo conveniente. Por ejemplo, estoy volviendo a leer Los 20 momentos estelares de la humanidad de Zweig. Son fantásticos. Es espectacular y ese fue el del fin de semana, llamémoslo, para salirme un poquito de lo tradicional y desconectarte. Y me ha servido mucho. De alguna manera, este fin de semana lo disfruté mucho. Hay, digamos, otro libro que para mí ha sido, digamos, revelador, que es Range. No sé si de David Epstein. Y Range me ha mostrado justamente que uno no debe enfocarse únicamente en una disciplina, sino que buscar avanzar de una forma más amplia. Otro de los libros que me sorprendió, porque esperaba algo como más pandito y que no tuviera mayor valor, pero que definitivamente me ayudó mucho, fue el de Bill Gates del cambio climático. ¿Ah, sí? Porque de alguna manera yo estaba dejando que esa discusión me pasara de lado y me arrollara. Sí. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, y me ha generado una sensibilidad súper importante. Y en general, en el PADE leímos varios materiales de capitalismo consciente. Y yo creo que llegó el momento de tomárselo en serio. O sea, la hipocresía con ESG y con cambio climático y con responsabilidad social corporativa del mundo empresarial ha sido tremendo. Sí. Pero ya yo creo que la hipocresía se acabó y toca mostrar resultados y ejecutar. Entonces, ese capitalismo consciente y en particular el libro de Gates, yo creo que me ha dado una mentalidad distinta en una época, llamémosla tardía, porque pues ya llevo 20 años trabajando y de alguna manera ahí... ¿Novelas no has leído recientemente? Y uno que que se lo recomiendo mucho a los profesionales jóvenes que les guste el mundo empresarial es el libro de Schwartz del fundador de Blackstone. Ahorita te digo el nombre, se me acaba de ir el nombre. Es una lectura muy simple, muy fácil, pero da una serie de consejos tremendos sobre cómo evolucionar. Y pues este señor creó el fondo de capital privado más grande del mundo y cómo lo fue construyendo poco a poco. Y el capítulo final además tiene unos consejos profesionales que generan un libreto bastante relevante. Chévere. ¿Novelas no mucho? ¿Sabes que he estado vago con las novelas? De alguna manera había una época en que era mucho más juicioso y de Zweig, digamos, he sido un lector empedernido. Pero no, sabes que debería volver. Voy a considerarlo. ¿Alguna recomendación? No, este año sabes que no he leído muchas. Hay un par, si quieres como así como meterte en un libro y que no puedas soltarlo. Gentleman y Moscú. Okay. Increíble. Que he leído yo así, bueno, Soldados de Salamina de cerca, es una cosa fantástica. Y no me viene en este momento más a la mente. Bueno, yo nunca había leído a Vargas Llosa, leí La Fiesta del Chivo y me pareció buenísima. Bueno. Leí la continuación que se llama Tiempo Recio y me pareció malísima. Entonces, sí, pero Gentleman y Moscú. Ok, me lo apunto. Creo que te gustaría. Sí, me lo apunto. Bueno, Felipe, pues qué gusto. Oye, no, pues muchas gracias por la invitación, se pasó muy rápido, buen café, muchas gracias de verdad y me hiciste hoy empezar a hacer unas reflexiones que hace mucho tiempo no verbalizaba. Qué chévere. No, muchas gracias de verdad.